oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija, ¿cómo estaba? Dice que estaba poseída por un demonio que la atormentaba. ¿Cómo? Terriblemente. Yo estaba escuchando en esta semana la ideología del movimiento Hamás. No sé si usted ha investigado un poco de esto, pero el movimiento de Hamás no es un partido político, es un partido religioso. Los que atacaron a Israel con 5,000 misiles y 1,500 hombres que atacaron a Israel y mataron mucha gente. Este movimiento de Hamás tiene una mentalidad tan fuerte que el que no profesa la fe de los islamitas, ellos les cortan la cabeza, así de sencillo. Entonces ellos literalmente como que quieren gobernar el mundo a la fuerza, quieren imponer su religión a la fuerza y decir que Alá es Dios y no más. Y por eso ellos en sus ataques a Israel son tan horriblemente asesinos. Si usted pasaron un video de 45 minutos donde jamás transmitió cómo tomaron a Israel y cómo mataban niños y masacraban personas, pero horriblemente. Eso fue censurado, fue demasiado fuerte. Ahora la gente está en contra de Israel porque Israel se le devolvió la promesa. Pero el odio que tiene Hamás hacia el pueblo de Israel es comparado al odio que tiene Satanás contra nosotros. Yo quiero que usted lo entienda un minutico, por favor, porque muchos de los que estamos aquí jugamos a ser cristianos. Literalmente jugamos a ser cristianos. Los fariseos, dice en el capítulo número 1, que ellos estaban juzgando a Jesús porque Jesús no se lavaba las manos, no guardaba el sábado, no cumplía las leyes de la Torah como lo cumplían ellos. Y Jesús peleaba con ellos por eso. Les daba muy fuerte verbalmente. Y entonces él empezó a tener un reconocimiento, no por ser rebelde, sino por lo que él cargaba. No por pelear con los fariseos, sino por lo que él cargaba. ¿Cómo podrá una persona convertirse al Islam si uno se da cuenta que ellos son asesinos y que es una cosa terrible lo que imponen? Y pasaban un video de un niño que está creciendo bajo esta doctrina, y ese niño tiene 4 o 5 añitos con una ametralladora disparando por las calles destruidas de Palestina. Ya tiene una mentalidad que está influenciando su vida. Entonces, mire lo tremendo. Cuando yo preparaba este mensaje, yo le decía: Señor, ¿qué quieres que hable a la iglesia? Y él me decía: quiero que hables de mi bondad, quiero que hables de mi amor. Porque yo no veo a Jesús matando a los fariseos. Yo no veo a Jesús dándole una pedrada a los fariseos o cortándole las manos o las orejas a los fariseos. El que le cortó la oreja a los fariseos fue Pedro, y Jesús lo reprendió y cogió la oreja del soldado y dice que se la pegó. Papi, un milagro brutal. Y hablo con muchos de los que estamos aquí, porque saben, muchos de los que estamos aquí, nuestra condición es el contender, el pelear, el mirar el error del uno, el mirar el error del otro, el criticar el por qué este y por qué lo otro. Hay una persona que yo conozco hace muchos años y ella no se congrega en ninguna iglesia, no va a ninguna iglesia, y cuando va a una iglesia ella dura un mes máximo, porque siempre ve los errores de la iglesia y siempre ve lo malo de la iglesia y no se congrega. Pero es experta en juzgar, en criticar, en decir: eso está bien, esto está mal, eso es del diablo, y todo lo ve malo. Entonces los fariseos eran iguales, y se convierte uno como un fariseo, solamente viendo lo malo de la gente, solamente viendo lo malo de las personas. Pero Jesús no solamente vino
a juzgar ese tipo de cosas en el sentido de querer cambiar a esos fariseos, querer cambiarle su mentalidad, pero cambiar la mentalidad de alguien que por años ha sido cerrado o ha estado creciendo en esa imagen o en esa mentalidad es muy difícil. Por eso la palabra dice que tenemos que nacer ¿de qué, iglesia? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, decía Nicodemo, ¿cómo una persona puede entrar otra vez al vientre y volver? Y Jesús le dice, pero tú no conoces las escrituras, el que no nace de agua y de sangre no puede nacer de nuevo. Porque era una persona que estaba siendo transformada por el poder de Dios. Jesús era un hombre Dios que había crecido bajo la enseñanza de la palabra, y él entendía claramente su propósito en la tierra. Y miren lo que dice la palabra. Él sabía a qué había venido. Él dice que había venido a darle vida no a los gentiles. Dice, una mujer de los gentiles que vivía cerca le rogaba a él que tuviera misericordia porque su hija estaba endemoniada terriblemente. Y Jesús le dice, versículo 23, léalo conmigo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Nada. No le contestó. Y escúcheme esto tan interesante. Yo lo meditaba, porque hay muchos aquí que cuando Jesús no les contesta no vuelven a insistir. Señor, ayúdame. Jesús no responde. Señor, socórreme. Jesús no responde. No, yo más bien me voy para un brujo, una bruja, para que buscar ayuda por allá, porque Jesús no me responde. Llevo un mes, 2 años, 3 años, nada que recibo respuesta de Dios. Dice la palabra que esta mujer estaba rogándole y Jesús se quedó callado. Y entonces los discípulos le dijeron, fuchi, fuchi, váyase de aquí, no friegue, deje molestar al maestro, no moleste al maestro con sus súplicas, le dijeron a la mujer. Versículo 24 dice la palabra que Jesús le dijo a la mujer. Entonces Jesús le dijo a la mujer, mira, no sé cómo se llamaría, pero dice, mira, yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de Dios, en este caso el pueblo de Israel. Yo fui enviado a las ovejas que están perdidas, decía él, o dijo él, al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice la palabra que ella hizo? Dice, pero ella se acercó. ¿Y qué hizo? Léalo por favor con revelación. ¿Qué hizo ella? Lo adoró. ¿Usted qué puede pensar que significa ese término, lo adoró? ¿Qué quiere? Alguien que me diga, a ver, ¿qué significa para usted lo adoró? A ver, Jairo, ¿qué significa para usted adorar a Dios? Rendirse. ¿Cómo me rindo a Él? Se postró, se arrodilló. ¿Qué más? A ver, ella le rogó una vez más. ¿Qué le dijo ella? Señor, ayúdame. Oiga, hermano, yo conozco gente que aquí está con bastantes problemas, que tiene dificultades muy grandes, pero ¿sabe qué problema? Que se arrodille, que se tire al piso y que se ponga a llorarle a Dios y le diga, papá, necesito un milagro, necesito tu ayuda, necesito una intervención. Yo no sé usted cómo pretende que Dios haga un milagro en su vida. Creo que aquí hay una clave fundamental para recibir una bendición. ¿Alguien que me entienda eso? Amén. ¿Qué hizo esta mujer? Dice que lo adoró. Dice que le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Aleluya. Y Jesús le respondió. Mire la revelación de Jesús. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ya le dijo perro. La acabó de arreglar, ya le dijo perro. Y ella le dice, es verdad, Señor, soy un perro, pero hasta los perros se les permite, ¿qué cosa, iglesia? Comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Esas palabras hicieron algo en el corazón de Jesús. Jesús le responde y le dice, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe, ¿cómo es? Tu fe es tan grande. Y dice que se te concede lo que pides. ¿Y qué pasó al instante?
Al instante la hija se sanó. Aprendamos estos principios en Dios, porque es el Jesús dándole garrote a los fariseos, es el Jesús yendo a salvar a las almas de Israel, pero viene una gentil, viene una mujer pagana, le ruega a él de tal manera que mueve el corazón de Dios. Porque nosotros como iglesia a veces no sabemos cómo mover el corazón de Dios. La pastora predicaba el domingo acerca de hay cosas que solamente se van a soltar con lágrimas, donde las oraciones ya no son suficientes. Tienes que llorar para que la gloria de Dios caiga en un lugar. Alguien que me diga algo, por favor. ¿Sabe? Dice la palabra que Jesús regresa a Galilea y sube a una colina y se sienta allí en esa colina, y una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y mucho más. Tenían muchas enfermedades y las pusieron delante de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Jesús? Dígalo fuerte, ¿qué hizo? ¿La sanó a quién? A todas. Dice que toda la multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Y Dios me decía: si ves como yo proveo, como yo suplo, como yo sano, como yo bendigo, como yo libero. Yo he visto la mano de Dios en este año sobre Colombia. Y ustedes saben que yo he sido una de las personas que ha estado no solamente orando, sino hablando acerca de este mal gobierno que tenemos. Pero sabe, yo entendí algo y dije: Señor, yo creo que con mis palabras no voy a lograr nada. Creo que la gente no entiende porque la gente está enceguecida por las tinieblas. Yo voy a orar. Yo voy a orar. Y yo voy a pedirle a Dios que desenmascare, que rompa, que destruye, que desbarate todo lo que es este sistema socialista que está gobernando nuestro país. Hoy, gracias a Dios, puedo ver una cantidad de gente arrepentida por esas decisiones que tomaron. Puedo ver una cantidad de gente que dice: yo no quiero más este gobierno desviado. Y veo gente que está cambiando su mentalidad, pero no porque alguien se lo dijo, sino porque la oración está desenmascarando lo que está pasando en Colombia. Alguien que me entienda eso, por favor. Los que están en Bogotá, ustedes saben que la gente de Bogotá está arrepentida por haber escogido. Ya no quieren escoger a uno más de ese gobierno. Quieren cambiar por completo esa mentalidad. Pero ¿qué es lo que provoca esto, iglesia? La oración. Alguien que me entienda esto. La oración. Y Jesús, iglesia del Señor, estaba liberando, estaba sanando, estaba moviéndose de una manera sobrenatural en ese tiempo. Capítulo número 19, versículo número 1. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque es que nosotros tenemos que entender que no es con fuerza ni con ejército. Alguien que me diga algo, por favor. No es con fuerza ni con ejército. Yo veo gente que quiere cambiar a la gente a la fuerza. Yo veo gente que quiere cambiar al esposo a la fuerza, a la esposa a la fuerza. Veo gente que quiere cambiar un país a la fuerza. Veo gente que quiere cambiar un joven a la fuerza. Veo gente que lo único que hace es golpear, golpear y golpear para que cambien a la fuerza. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Versículo número 2 dice: ¿qué dice ahí? Grandes multitudes lo siguieron. ¿Y qué hizo él? Volvió a sanar a los enfermos. ¿A usted no le parece como muy común? Digo común en el sentido que aparece varias veces en la palabra este término de sanar a los enfermos, de multitudes seguirle a él. Iglesia preciosa, yo creo que usted mira a la persona que está a su lado y le diga: tú no eres cualquier persona. Dígaselo, por favor: tú no eres cualquier persona.
dígale: tú eres portador, portadora de una gloria mayor. Eso que Jesús hizo de sanar, de liberar a los enfermos y a los endemoniados, también usted y yo lo cargamos, iglesia del Señor. Pero sabe, hay algo muy tremendo, y es que el enemigo le gana a usted en la mente y le hace creer que usted no puede hacerlo, ni tiene la capacidad de hacerlo, ni debe hacerlo. Yo no sé si alguien me entiende lo que estamos haciendo en esta noche, porque es muy terrible que usted, cargando ese poder, no entienda lo que puede hacer en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Por qué nosotros no podemos movernos en esa revelación de gloria? Yo aquí con mis líderes peleé al uno, peleé al otro, que este dijo, que este no dijo, que este no hace, que este sí hace, que me dañó la puerta, que me dañó la silla, que me dañó acá, que me dañó todo el mundo peleando. Yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? Nosotros no venimos aquí a la iglesia a contender ni a pelear con nadie. A usted no se le está dando la oportunidad de ser un pastor, un líder, para juzgar y criticar a la gente. Usted está siendo una persona que tiene que ser movida en este nivel de gloria, en ese nivel de sanar a los enfermos, de que las multitudes corran porque la unción está en ti. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Parece que el pecado, o parece que el odio, parece que la ira, o parece que el no tener la revelación de lo que somos en Cristo Jesús nos lleva a contender con todo el mundo. ¿Sabe? Cuando Jesús crea la humanidad, Él crea la humanidad con un propósito. Él crea la humanidad con el diseño de que fuéramos felices, de que no hubiera enfermedad, de que no hubiera maldición, de que no hubiera muerte en nosotros, de que usted fuera feliz. Alguien que me entienda eso, por favor. Y cuando crea la humanidad, dice los antiguos libros que en el cielo, bueno, y en Apocalipsis y en Daniel también dice eso, y en Ezequiel también dice eso, que en el cielo hubo una revolución y Satanás se rebeló contra el Padre, y dice que él quiso sentarse en el trono y ser como Dios y querer ser Dios. Entonces el Padre lo expulsó del tercer cielo, pero él se trajo la tercera parte de los ángeles. O sea, miles de millones de demonios corrieron tras él, lo siguieron a él. Mi pregunta es: ¿tú a quién estás siguiendo? ¿Seguís al hombre o seguís a Dios? Porque si vos seguís al hombre, lo más seguro es que te vas a apartar de los caminos del Señor, porque nosotros como hombres fallamos permanentemente. Tu líder falla, tu esposo falla, tu esposa falla. Pero si tú pones la mirada en Cristo Jesús, téngalo por seguro que usted no se va a apartar de él nunca más. Alguien que me diga amén, por favor. Entonces dice que es desterrado Satanás, lanzado a la tierra, y la tierra se vuelve caótica. El caos estaba, dice en capítulo número 1, versículo 1, y el caos estaba sobre la tierra. Y viene el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas y pone orden a través de la palabra de Jehová Jireh. Y ordenó las aguas, ordenó la tierra, ordenó las estrellas. Este mes, colócame la imagen de expiación. Este mes tiene un mensaje claro que de pronto no nos hemos enfocado porque yo no he estado aquí precisamente, pero muchos de los pastores predicaron de esto. Y es el mes de la expiación. El mes de la expiación. En Israel están celebrando este mes, este nombre, el mes de la expiación, donde expiación tiene una terminología impresionante. Génesis capítulo número 3, versículo número 1 dice que después del caos, Jehová le da aliento de vida a Adán, y luego de la costilla saca a Eva. Y ellos estaban desnudos en el huerto del Edén. Y dice la palabra que ellos caminaban como si nada, no tenían vergüenza absoluta de nada. Pero dice la palabra que la serpiente, ¿cómo era la serpiente? Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y cierto día la serpiente le pregunta a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dijo la mujer: claro que podemos comer
del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dijo Dios: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué? Morirán, dijo la mujer. ¿Eso dijo qué? La mujer. Y el versículo 4, Satanás refuta esa palabra de Dios. Dijo: no morirán, respondió la serpiente. No morirán, le respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, mire cómo se mete, que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. De pronto usted no ha prestado atención a estos conceptos de guerra espiritual, pero Satanás es experto en tergiversar la palabra y hacernos creer que lo que estamos haciendo está bien hecho. Alguien que me entienda, por favor. No es que yo tengo que ser fregada con mi marido, es que yo tengo que ser fregado con mis hijos, es que yo tengo que ser así. Y usted justifica su comportamiento, usted justifica sus actitudes porque, qué sé yo, a usted le parece que es lo correcto. O escuchó una vocecita que le dijo: pero lo que estás haciendo está bien. Usted merece ser feliz, usted merece esto y lo otro y aquello. Porque una de las características de las tinieblas es tergiversar la palabra de Dios. Y ahí está, diciéndole a la mujer: no van a morir, sino que a ustedes se les va a abrir el conocimiento del bien y el mal. ¿Sabe? Por esa bobadita, hoy solamente vivimos de 100 a 120 años y algunos 80 nada más, algunos 60, ya los que están muy, muy mal. O sea que sí hubo una mentira del diablo, hubo una mentira del infierno que engañó a Adán y a Eva, haciéndoles creer que no iban a morir. Porque Jesús, el Padre, ¿qué le dijo a ellos? Si usted lee Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Cuál era el trabajo de Adán y Eva? Custodiar el jardín, nada más, vivir felices y comer perdices. Versículo número 16 dice: pero el Señor Dios le advirtió a Adán: puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda que morirás. Jehová le dijo que iba a morir. Jehová le dijo que iba a morir. A ver, dígame algo, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Que iba a morir? No, que no iba a morir, que solamente iba a tener el conocimiento del bien y el mal. ¿Sabe qué ocurrió? ¿Sabe qué pasó en ese instante? Capítulo 3, versículo 7. A ellos les ocurrió algo cuando comieron de la manzana. Dice que en ese momento se les abrieron los ojos. Oiga, se les abrieron los ojos. ¿Y sabe qué vieron? Sintieron vergüenza. Se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Y cogieron un mundo de hojitas y se empezaron a tapar sus partes íntimas, porque sintieron vergüenza. Pero antes no sentían vergüenza. ¿Usted no ha notado que cuando usted peca, lo primero que usted hace es irse de la iglesia? Aquí, iglesia. Cuando usted le falla a Dios, lo primero que usted hace es: no quiero ir a la iglesia, no quiero servir, me salgo de los grupos, renuncio a todo, rompo el compromiso. A mí cuando alguien se me sale de los grupos, a mí parece que me arrancaron un pelo de la ceja. Digo, pero ¿por qué siempre tienen que huir? Es una tendencia humana de nosotros de salir corriendo de nuestra responsabilidad. ¿Sabe qué hicieron? Versículo 8 dice que se escondieron. Y me gustó este término de esta Biblia: cuando soplaba la brisa fresca en la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Y sabe qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le contestó: te oí caminando
como un viento recio, como un viento suave. Te oí caminando y ¿qué pasó? Y me escondí. Tuve miedo porque estaba ¿cómo? Estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo?, le pregunta Jehová. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella, ¿qué dijo? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Nosotros siempre estamos buscando la culpa de algo, echándole la culpa a alguien. ¿Por qué no eres feliz? Por mi marido. ¿Por qué no eres feliz? Porque no tengo plata. ¿Por qué no eres feliz? Porque no va bien los negocios. ¿Por qué no eres feliz? Porque siempre hay un porqué. Siempre estamos buscando una justificación para decir no somos felices. Le voy a decir una cosa: si usted se casó con ese hombre o con esa mujer y usted es infeliz, no es porque esa mujer o ese hombre no lo quiera, sino porque usted tiene un vacío demasiado grande que no lo puede llenar un hombre y una mujer. ¿Alguien está aquí, iglesia? Hay gente que no puede vivir sin novio. Hay gente que no puede vivir sin pareja porque piensa que si no tiene pareja o si no tiene novio va a ser infeliz. El problema suyo no es la pareja, ni el novio, ni la plata. El problema suyo es el vacío que tiene en el corazón. Porque inmediatamente estos hombres, esta mujer, este hombre, se sintieron vacíos, se sintieron sucios, se sintieron inmundos, se avergonzaron de su condición y buscaron cómo cubrir ese vacío, cómo cubrir esa desnudez, iglesia amada. Hoy estamos viviendo un tiempo donde la gente está buscando mire, esos peladitos, yo me sorprendo ver esos niñitos. Casi la mayoría de los peladitos de la iglesia están poseídos por los celulares. Parecen locos, niños ratas, poseídos. Y vaya que usted le quite el celular, le hacen el escándalo del siglo, lo avergüenzan en la calle porque usted quitó el celular peladito. Veníamos en el avión de Bogotá a Cali. ¡Ay, Dios! Y así diagonal había un peladito, de diablo inmundo. Ese peladito parecía loco. ¡Ay! Gritaba. Y tome pues, mío. Y se lo quitaba. ¡Ay! Gritaba horrible, culicagado. Y decía: tirémoslo por la ventana. Pero era un grito horrible, hermano, porque le quitaban el celular. Porque esos niños ahora su llenura es un juego de video, una película o qué sé yo lo que estén viendo. Igual los adultos, así estamos muchos de los que estamos aquí, atados a ese aparato. Y todo el día la pasamos viendo videos, TikTok, pendejadas, porque hay un vacío en nuestro corazón, iglesia. Y a usted le parece normal, pero esto es un problema, porque usted no está buscando la llenura que tiene que ser verdaderamente en tu vida. Alguien que me entienda, por favor. Diga conmigo: el conocimiento del bien y del mal. Ellos, cuando conocieron lo bueno y lo malo, que hicieron? Inmediatamente se escondieron de Dios. Se escondieron de quien los creó. Se escondieron de quien los amaba. Se escondieron de quien los cuidó por años. Porque vos, cada vez que te apartás o fallás, lo primero que haces es salirte de la iglesia? ¿Por qué tomas esa decisión tan horrible? Discúlpeme si a usted, dígale al que está solo, al que le caiga el guante, que se lo Carlos. No, en serio, iglesia. Porque esa es nuestra actitud: siempre correr, salir, dejar todo. Somos los ¿cómo llaman los judíos? Errantes. Y yo sé que nosotros necesitamos tener a veces un tiempo de soledad, pero no seamos como Elías, que estamos huyendo de nuestra asignación. Adán y Eva sencillamente no estaban preparados para un conocimiento tan nuevo y tan poderoso. Por eso Dios no te ha podido revelar a ti más, porque tú no tienes la responsabilidad y la madurez de que por encima del problema seguís firme con Dios. Alguien que me entienda eso, por favor. Conocer el bien y el mal, escúcheme, amada iglesia, nos hace confiar a nosotros en el propio juicio de seguir a Dios o de abandonarlo. ¿A dónde voy, iglesia amada? Es que, escúcheme, muchos
por el libre albedrío que Dios nos ha permitido recibir, no amamos a Dios y servimos a Dios. Hoy me toca, hoy me toca, hoy me toca, hoy me toca predicar, hoy me toca cantar, hoy me toca servir, hoy me toca orar, hoy me toca ayunar. Porque carecemos de la sabiduría y del entendimiento de Dios para comprender lo que es el bien y el mal. Porque el conocimiento nos ciega y nos aleja del mensaje de Dios. ¿Usted no ha visto que entre más sabe usted, menos ora? ¿Alguien está aquí, iglesia? ¿No ha visto que entre más teología tiene, menos quiere buscar a Dios? Yo he escuchado pastores que dicen: yo estudié teología y por poco me retiro del evangelio, porque cuando estudia una teología hay unas materias que lo llevan a uno a decir: Dios no existe, no es real, no es verdad. Pregúntese por un momento: ¿qué sería de su vida sin usted creer en algo? ¿Qué tal que usted no tuviera esperanza de nada? Hombre, si con esperanza te querés cortar, no vino esperanza, no. Si con esperanza te querés cortar las muñecas, te querés morir, ¿cómo será si no tenemos esperanza de absolutamente nada, iglesia? Sería el caos total. La gente, cuando escucha malas noticias, cuando recibe una crítica, cuando está siendo de pronto atacado, es allí donde la persona se ciega y no comprende el diseño de Dios. Como Dios nos dio a nosotros el libre albedrío para que nosotros tomemos las decisiones correctas, no basadas en la obligación, sino en el amor y la obediencia. Voy a repetirlo: en el amor y la obediencia y en el respeto hacia Él. ¿Sabe? Una de las cosas más peligrosas que puede haber en una persona es seguir a Jesús por obligación. El error más grande de muchos es servir a Jesús por obligación, porque es que me toca servir. ¿Sabe? Cuando usted sirve a Jesús por obligación, va a haber un día donde usted se le va a reventar, donde usted lodre, no va a aguantar la presión y va a salir corriendo y se va a alargar y se va a parrandear. ¿Sabe cuántos en esta iglesia, cuántos adoradores se han apartado? Y yo sé que usted conoce a mucha gente que se ha apartado porque venían solamente por la obligación, mas no por el amor. Y cuando usted sirve a Dios por obligación, usted no tiene pasión por lo que está haciendo, porque es una obligación, es algo que le imponen o que le obligan a hacer. Yo creo que papá estaba probando a Adán. Hijo, si comes eso, por favor. Él sabía lo que Adán y Eva iba a hacer. ¿Sabe? Dios está buscando a alguien loco que haga las cosas por amor, no por obligación. ¿Sabe? Dios sabe que usted mañana puede pecar, Dios sabe que usted mañana le va a fallar, pero Dios también está esperando que alguien lo sorprenda con una buena decisión en su vida. No somos capaces de enfrentar un problema, de enfrentar una situación, porque siempre estamos huyendo. Yo creo que es tiempo de madurar, Fuego Santo Church. Voy a repetirlo: es tiempo de madurar. Y aquí empieza la travesía de una gran historia, miles y miles de años afectados por una decisión de papá Eva y de mamá Eva y de papá Adán. Y miles de generaciones empezaron a levantarse bajo ese estigma de pecado que hoy lo estamos viviendo. Pero sabe, iglesia amada, Dios necesita levantar a un hombre temeroso de Dios, a una mujer temerosa de Dios. Yo bendigo, y se lo digo delante de papito Dios, yo bendigo a todas las mujeres que son fieles. Bueno, las zungas de acá no dicen nada porque no, se quedaron calladas. ¿Sabe? Una mujer fiel es una perla en el mar. Porque una mujer puede fallarle a un hombre por cualquier motivo, en el sentido de que ese hombre, si le ha sido infiel, si ha sido adúltero, si le ha fallado, si le ha maltratado, pero si esa mujer se guarda para Dios, no porque le da miedo el marido o porque le da miedo, no, porque ama su integridad con el Padre. Esas mujeres son exclusivas. Ese tipo de personas son exclusivos. ¿Sabe? Hay hombres y mujeres que Dios está esperando que sean exclusivos para Él. Alguien que me entienda, por favor. Eso se llama obediencia. Y temor a Jehová, no por temor de miedo, sino por temor de respeto y de honra.
Y a esas personas Dios les va a soltar diseños. A esas personas Dios les va a dar diseños poderosos, porque son fieles a papá. Y empieza las generaciones, Abraham, Moisés, y empieza Dios a dar diseños. Y uno de los diseños que Dios dio fue el diseño de la expiación. Eso está por allá en Levítico 14, no lo vamos a leer ahorita, pero yo quiero explicar un poquitico, porque la expiación, para los que toman nota, en la Biblia la expiación es el acto más poderoso del universo, que nosotros no lo entendemos. Porque nosotros pensamos que el evangelio es prosperidad, el evangelio es comprar un carro, una casa y comprar un negocio. No, el evangelio no está basado en lo que tengas, el evangelio está basado en la expiación. Eso es el evangelio, las buenas nuevas. Y en el hebreo, expiación es kapar, con P-H-A-R y K de Calimán. Y se lee kafar. Y esto significa cubrir, purgar, reconciliar o pacificar. Eso representa la expiación. ¿Sabe? Este término del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tiene un significado tan poderoso que representa remover una transgresión. Voy a repetirlo: remover una transgresión. Quiere decir que una persona que ha ofendido es perdonada y esa persona se le elimina la culpa que tiene. Vaya usted que perdone a alguien. ¿Cuántos aquí tienen una liebre? ¿Cuántos aquí le tienen rabia a alguien? Usted, a esa persona que le tiene rabia, a ese hermano que le tiene rabia, a esa hermana que le tiene rabia, Dios la ama con amor eterno y usted la odia. Uy, es que me cae mal el Mauricio. Uy, me cae mal. Tiene una cara de guerrillero. Uy, me cae mal. ¿Usted no ha dicho que tiene cara de guerrillero, no? Es que me cae mal esa vieja, esa Janet Vivas. Menos mal no vino porque me cae mal. ¿A cuánto les cae mal Janet Vivas? Y sabe, Dios ama tanto a esa mujer. ¿No se imagina cuánto ama Dios a esa mujer? Fregada, peleona, de todo, y Dios la ama. Ojalá me esté mirando para que sea seria, porque ¿para qué no vino? Voy a empezar a hablar de todos los que no vengan. Voy a empezar a hablar de ahora en adelante, a rajar de ellos. Dios nos ama tanto, iglesia amada. ¿Sabe? Expiación en el griego se traduce como una reconciliación, una restauración a favor de, donde las dos partes se unen, donde se perdonan las ofensas, donde se reconcilian, donde el que cometió una transgresión, la otra persona opta por perdonarla y restaurar la relación. No, el cuento de hoy en día es que si ella me la hizo, yo la perdono pero no la vuelvo a ver, la saco del llavero. ¿Y qué tal que Dios hiciera igual con usted? No, es que me falló la Julieta, pues la perdono pero la saco del llavero, ya no vuelve a entrar más al reino de los cielos. ¿Qué tal que fuera así con Dios? ¿Qué tal que nuestra relación con Dios fuera como usted tiene la relación con sus hermanos y con sus hermanas? Por eso el amor no lo entendemos y no lo podemos entender y no podemos comprender, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. Esto, para que se le revele a uno el amor, ya usted tiene que estar en otro nivel. ¿Alguien se leyó Juan Salvador Gaviota? A ver, ¿cuántos se leyeron Juan Salvador Gaviota? Levante la mano. Bueno, poquito, los demás son como medio. Juan Salvador era una gaviota que no estaba como las allá en Viña del Mar. Esas gaviotas parecen como ratas comiendo por allí cualquier cosa en el suelo. Pero Juan Salvador Gaviota no, era una gaviota que se elevaba a 10,000, a 3,000, a 4,000, a 5,000 pies de altura y luego bajaba en picada y clavaba a tal profundidad que llegaba y cogía el pescado y volvía y salía. Y no tenía que estar mendigando comida en el muelle. Pero para poder convertirse en una gaviota que sabía planear y no necesitaba volar, fueron años de entrenamiento. ¿Sabe? Por eso hay muchos de los que estamos hoy viviendo cosas terribles, porque no hemos entendido lo que es el amor. No, yo soy el guerrillero que ataco a todo el mundo. Yo soy el guerrillero que mato y como el muerto. Yo soy el guerrillero que quiere acabar con Uribe, con Petro y con Hamas. Y Dios ama a Hamas y Dios ama a los palestinos y a Israel.
Y Dios ama al bendito Petro y Dios ama a Donald Trump. A todos los ama Dios, pero nosotros los odiamos. ¿Alguien está aquí, iglesia amada? Normalmente la persona que comete una falta debe reparar, debe restituir mediante penitencia. Por eso en la iglesia católica decía: usted tiene que pagar una ¿qué? Una penitencia. Porque normalmente se cometía una falta, había que hacer una penitencia. Pero no, escúcheme, porque a ver, listo, las ofrendas de paz. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te decían en la iglesia? ¿Cuántos padres nuestros tenés que rezar? Pastor, ¿cómo era lo que uno decía? Padre, bueno, yo nunca me confesé. Alguien que se confesó decía: Padre, es que yo he pecado por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María Márgen, a los ángeles, a los arcángeles y a vosotros, hermanos. Padre, he pecado, miré con lujuria al vecino. ¿Y qué le decía el cura? ¿Desgraciada? No, le decía 10 Ave Marías, 20 Padre Nuestros. Y usted: Ave María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres, Señor, contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres. Amén. Ave María, llena. 10 Ave Marías y 20 Padre Nuestros. Y usted quedaba libre de culpa. Imagínate, tan sencillo como eso. ¿Y cuántos se sentían libres? Porque cuando terminaba el Padre Nuestro decía: uy, ahí va el vecino otra vez. Es tremendo esto, ¿no? Porque aunque ofendemos a Dios con nuestros pecados, Él nos perdona, porque Él limpió nuestros pecados, iglesia amada, y Él nos reconcilió con Él. De pronto usted no lo entiende. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, y usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se qué. Juan 3:16, no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a que fuera como, fuera salvo. ¿Qué significa esto, Fuego Santo Chor? En el capítulo 14 de Levítico habla exactamente, Fuego Santo Chor, cómo esta historia que estoy hablando, digo historia porque es una profecía, y digo profecía porque Dios a Moisés se la reveló, le dijo lo que tenía que hacer para el perdón de los pecados. Si usted lee allí, si usted me acompaña por favor, va a ver cómo la expiación, y yo no sé si usted ha de pronto estudiado un poco de esto. ¿Cuántos han estudiado la expiación de pecados han hecho un estudio de lo que es la expiación de los pecados? Que usted debería entenderlo claramente, que se le revelara profundamente a su vida, para que usted supiera lo que es verdaderamente el amor de Dios en nuestros corazones. Porque hoy como iglesia somos poquitos los que de verdad nos, o sea, perdonamos. Yo digo poquitos porque, Dios mío, no, si yo le contara a usted todas las que me han hecho, y yo me encuentro con la persona y le digo: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y la persona piensa que yo le voy a vea, ¿y usted por qué habló mal de mí? ¿O usted por qué no ha pagado? ¿Usted por qué se fue? ¿Qué sé yo? ¿Qué tal que yo empezara a cobrarle allá afuera? Vea, ¿por qué no ha pagado la papa? ¿Usted sabe cuántos deben papas allá? Vea, ¿por qué no me pagó el retiro? ¿Usted sabe cuántos deben retiro? Vea, ¿usted me pagó el arroz con pollo? ¿Sabe cuántos deben arroz con pollo? ¿Qué tal que yo me pusiera? No, hermano. Dígale al que está a su lado: cada uno le dará cuentas a Dios. Sencillo. ¿Alguien está aquí, iglesia? Y es tremendo lo de la expiación, porque cuando usted lee Levítico se da cuenta de un engranaje espiritual poderoso del cual hoy estamos viviendo como iglesia. Y es, amados, que el Señor te ama y te perdona, y no te va a juzgar y no te va a criticar, sino que te va a dar vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sabe qué dice segunda carta a los Corintios? Haga conmigo, capítulo 5, versículo 17. ¿Cuál ha sido la tarea de Dios o en mi vida? ¿Reconciliar a quién? Reconciliar a la gente con Él. Oiga lo que dice: reconciliar a la gente con Dios. Resulta que en la antigüedad Dios da una orden. No puedo leer Levítico porque ahorita me quedaría aquí toda la vida leyendo Levítico y ya nos vamos a ir.
Pero cuando yo leo Levítico capítulo 16, colóquemelo ahí un momentico, empieza el padre hablando a Moisés y le da la siguiente instrucción. Le dice: mire, cuando murieron Aarón y los hijos de Aarón y Hur, que quemaron fuego extraño, versículo 2, dice que Dios le dio una orden al Señor, le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo. Antes, fuego santo, los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era como decir, allí en la recepción, allá afuera en el antejardín estaba un lavatorio, la gente se lavaba las manos, luego entraba aquí a esta parte y aquí quemaban la ofrenda, sacrificaban un animal, un carnero, y aquí en este lugar ya no podía entrar todo el mundo, aquí solamente entraba un sacerdote a quemar incienso y a prender la lámpara. Pero ese lugar acá se llamaba el lugar santísimo, y aquí solamente entraba una vez al año un sacerdote. No podía entrar al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo estaba el arca, estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas de la ley. Allí donde están ellos estaba el lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie, solamente el sacerdote, y tenía que estar purificado por un año para poder entrar a ese lugar. Ahí dice la palabra: nadie podrá entrar al lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. El que entraba al lugar santísimo se moría. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. ¿Sabe qué ocurría en ese lugar? En ese lugar había perdón de pecados. Oiga, le voy a decir algo otra vez, se lo voy a repetir. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tú sientes como papá te perdona. Tú sientes como papá te limpia. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tus pecados son, uy, Dios mío, es algo que Dios hace en tu vida tan fuerte. Yo quiero que usted entienda esto, porque hay muchos que dicen: yo voy a entrar yo voy a servir a Dios de cualquier manera, yo voy a cantar de cualquier manera, yo voy a predicar de cualquier manera. Pero así no es, porque el que entraba ya en una mala condición moría. Literalmente se moría. Por eso los hijos de Aarón murieron, porque ellos querían quemar el incienso de cualquier manera. Dígale al que está a su lado: a Dios no se le sirve de cualquier manera. Por favor, dígaselo. Alguien me decía: pastor, es que en una iglesia X los muchachos de alabanza, eso el sábado se iban a rumbear, a beber, y venía el domingo a cantar. Oiga, ojalá que no esté pasando esto aquí, hermano. No, es que el líder tiene un problema fuertísimo en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, y viene aquí y sirve. Bueno, yo no sé si alguien me entiende lo que le digo. Versículo número 2 dice: el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Escuche, mi iglesia, Dios quiere manifestarse a tu vida. Versículo 3: cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. 2 animales tenía que llevar, uno para el pecado y otro para mandarlo al desierto. Ahí lo dice, versículo 4, dice la palabra: tiene que vestirse con una túnica especial, tiene que tener una ropa específica. Estas vestiduras son sagradas. Versículo 5, rapidito, hijos: Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. 6. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda para el pecado, para purificarse a sí mismo, a su familia. Así serán justos ante el Señor. Escúcheme, lo que estaba diciendo es que ellos tenían que presentar 2 carneritos. Uno lo mataban y otro lo mandaban al desierto para que lo encontrara el demonio de Azazel. Leas este capítulo y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. No lo puedo leer porque es muy largo. Se encontraría con Azazel, un demonio allá, y ese ser cogía a ese animal y lo mataba por allá. Pero ese carnero que era tirado al desierto, ese carnero que era degollado en el altar, representaba algo, y era que esa persona que presentaba esa ofrenda era limpiada del pecado. Hoy no tenemos que llevar carneros, porque ya la historia se volvió realidad. Ya hoy el cordero inmolado que quita el pecado del mundo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos en ese tiempo hacían este tipo de ritos.
Y por eso cuando Jesús viene, juzga a esos hombres que todavía seguían haciendo ese tipo de ritos, porque no tenían la revelación de que papá ya estaba en casa. Ya Jesús estaba en la tierra y ellos no se daban cuenta de que el Padre estaba en la tierra. Qué terrible, ¿no es cierto? Nosotros como somos, de que Jesús ya está aquí, está en medio de nosotros, y nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Ahí dice Hebreos que pisoteamos la sangre del Cordero permanentemente, porque no se nos ha revelado el amor del Padre, no se nos ha revelado el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso Dios no puede moverse como se puede mover, porque no hay un hombre, no hay una mujer que tenga la revelación, iglesia amada, de entender la perfecta voluntad de papá, de que te quiere usar a ti para que le obedezcas y seas un instrumento en la mano del Señor. Si leemos Corintios, lo que estamos leyendo ahora, 17 dice: esto significa, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona nueva. En una persona nueva. La antigua vida o la vida antigua ha pasado. Ya eso es historia. Yo les decía el domingo, hay mujeres históricas. ¿Cómo así, pastor? Sí, siempre le mandan recordando al marido lo que hizo hace meses, hace 2 años, hace 5 años. Es que cuando andabas con la Luisa, es que cuando andabas con la Joana, ay, pero eso hace 3 años, 5 años. Dígale, deje de ser histórica, mija. Está vieja. Porque no ha cambiado su mente. Usted ya es una nueva criatura, si es que nació de nuevo. Pero yo ¿cómo sé si nací de nuevo? Cuando yo sé que Jesucristo es mi Salvador. Y para eso vino Jesús, para quitar los pecados del mundo. Pero cuando yo no acepto a Jesús como el que me permite entrar al lugar santísimo, yo seguiré mi vida pasada de pecado y de inmundicia. Versículo número 18 dice: y todo esto, ¿qué es? Dígalo fuerte, ¿qué es? Es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a Él mismo. Él mismo vino. Él sabía que la humanidad iba a pecar, pero Él descendió, se hizo carne y le enseñó a Santiago, a Olmer, a Mauricio, le enseñó a Johan y a mí que se puede vivir en santidad. Porque hay gente que dice: no, es que no se puede. Y entonces pregúntele a Jesús por qué Él lo hizo. Y no solamente lo hizo, se entregó por nosotros. Y cuando estaba en la cruz, lo dije esta mañana en la alborada, dijo: consumado es. Toda la historia, toda la profecía se condensó en Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, trayendo perdón para ti y para mí. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Hoy podemos entrar a la presencia, al lugar santísimo, por la sangre derramada.